Buenos días, jóvenes señoritas. Nuevamente encontrándonos para avanzar un nuevo tema. En realidad, continuando con los temas que hemos ido ya viendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar. Espero que estén bien, que se estén cuidando y más que todo que vayan cada día estando mucho mejor en su casa, en familia, ¿no? Es lo que se quiere ahora. Entonces, ahora vamos a empezar con el tema que es de cómo se debe realizar el diálogo interreligioso. Sabemos que hemos ido viendo en la anterior clase sobre lo que es el Concilio Vaticano II, hemos ido viendo qué nos dice, qué conferencias hay, en realidad cómo se va viendo esto del avance de la religión y cómo se debe ir manejando cada vez mejor. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es el diálogo interreligioso. El diálogo es la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre las personas de diferentes tradiciones o creencias. Pueden ser religiosas o espirituales. Tanto esto es a nivel individual como también a nivel institucional. Vamos a ir viendo que a nivel individual las personas se van encontrando con otras personas de otra religión y a veces en vez de entrar a una discusión es mejor que entremos a ver qué cosas positivas tienen ellos y cómo puedo yo sacar lo mejor para poder poner en mi vida, relacionarme de esa manera. Y seguimos entonces. Ahora, hay una diferencia con el sincretismo religioso. Sabemos que en el sincretismo religioso es que se va buscando que haya una mezcla de lo religioso, con, por ejemplo, con el antepasado o con otras religiones, ¿no? Se diferencia en que el diálogo interreligioso no busca una fusión o asimilación de las doctrinas, sino más bien la promoción del entendimiento entre las diferentes religiones para aumentar la aceptación de los demás. O sea, lo que se va buscando es que haya un entendimiento entre las partes de la religión, diferentes religiones que hay, que hemos ido viendo también que hay varias en el mundo, que son 5, entonces buscar esa y también buscar esa misma, de la misma forma con nuestros antepasados, ¿no? Con las religiones ancestrales, digamos. Sabemos que en el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II, cuando ha empezado digamos, a tratar estos temas, primeramente exhortaba a todos los católicos al diálogo para que reconozcan, guarden y promueven los bienes espirituales y morales que existen en otras religiones. O sea, reconocer que cada religión tiene cosas positivas en lo espiritual, en lo moral, y eso debería ser que estos valores que tienen deberíamos bien asimilarlos o ponerlos en práctica, ver qué diferencia hay con la nuestra y cómo podríamos mejorar nuestras relaciones interpersonales también. Entonces, vamos viendo que nosotros tenemos que mejorar esta relación cada vez. Y este diálogo ya, entonces el Concilio Vaticano II no, ha sido como un jalón para ver cómo ya no deberíamos estar diciendo que mi Dios es más importante que el tuyo o el mío, no, sino viendo cómo podríamos llegar a consensuar entre todos. Sin embargo, para que exista este diálogo, generalmente se dice que hay 4 niveles, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son. Primero es el diálogo de la vida. Las personas se esfuerzan para vivir en un espíritu de apertura y buena vecindad. ¿Qué quiere decir? Que tratemos de ver, siempre tratar de ver el lado positivo y llevarnos en armonía, en paz y abrirnos cada vez para que haya este entendimiento, ¿no? Y sobre todo compartiendo las alegrías y penas y problemas y preocupaciones espirituales también y también morales, y fuera de eso también problemas que hay sociales, ¿no? Entonces,
Este diálogo tiene que llevarnos a vivir en un espíritu de armonía, de equilibrio. Y es verdad que a muchos nos falta, por el sentido en que no es que ustedes creen esto y yo no, es que tu religión es la mejor, la mía es la mejor. Entonces siempre andamos en esas preocupaciones más, en vez de buscar una armonía, entrar en esa alegría de que podemos entre todos llevarnos mucho mejor, sobrellevar los problemas que hay, las penas, las angustias. Como en la actualidad vemos de que tenemos este problema, esta pandemia a nivel mundial. Entonces el momento más bien de unirnos y no de estar diciendo, ah, no, que no hay, que esto, que lo otro, sino más bien unirnos y salir hacia adelante, ¿no? Y el otro es el diálogo de la acción. Esto quiere decir que todos los cristianos y las demás colaboran con vistas al desarrollo integral y la libertad de la gente. O sea que tenemos que ver que tenemos que colaborarnos entre todos, porque todos al final de cuentas somos uno que estamos viviendo en este mundo y tendríamos que ver de qué manera podemos integrarnos cada vez más y ver a la persona no solamente en lo físico, en lo intelectual, sino en forma integral. Esa persona siente, piensa, tiene necesidades fisiológicas, físicas, mentales. Entonces, ayudarle en ese sentido, ayudarnos unos a otros en ese sentido. Como Jesús cuando vino no vio que si era pobre, rico, pescador, era trabajaba con los romanos o no, sino que él más bien se aperturó a todos, entonces la misma forma nosotros tendríamos que hacer, ¿no? El otro es el diálogo de la experiencia religiosa. Las personas enraizadas en sus propias tradiciones religiosas comparten sus propias riquezas espirituales. Generalmente vemos de que hay gente que tiene experiencias, que ha ido viendo cómo ha vivido esas tradiciones religiosas que ha estado, puede ser en un país o en otro. Cada vez se ve que antes, por ejemplo, después del Concilio Vaticano II, generalmente hacia América, aquí a América, a Latinoamérica, vinieron mucha gente europea, o sea, del otro lado, por el sentido de que no había muchos misioneros, sino que no había para enseñar el mensaje de Jesús, y vino mucha gente. Y esa gente a un principio, esas personas que llegaron, pues a un principio pensaba, cuando llegaron se encontraron con otra realidad, empezaron a cambiar, empezaron a relacionarse con ellos, conocer su cultura, todo. Y sin embargo, ellos que pensaban, muchos de ellos han venido por 4 o 5 años y resulta que se han quedado y son 18, 20, 25 años, 30 años que están aquí. Y se han quedado, ¿por qué? Porque se les ha gustado ese intercambio que ha habido, esa riqueza riqueza espiritual, riqueza material también que han encontrado, que se han podido esa experiencia dar a otras personas y mucha gente que se ha quedado porque ha visto que en la necesidad en nuestros pueblos y se ha quedado. Entonces han ido compartiendo sus propias experiencias, ¿no? Entonces, y esta riqueza que tenían espiritual la han ido compartiendo con la gente que vivía ahí, con ellos, han ayudado bastante y realmente muchos de ellos, escuchaba yo un comentario de un sacerdote en Chile, por ejemplo, que llegó por 4 años, sin embargo ya está él de 60 años, él ha venido despuésito del Concilio Vaticano II y dice, no me he ido más y me he acostumbrado aquí, la gente de aquí me necesita, yo he dado de todo, he conocido todo y realmente me siento bien. Entonces hay mucha gente que da así esa experiencia de compartir su vida, cómo ha ido enseñando, todo eso. Y a veces cuando van a otro lado también van enseñando, van aprendiendo muchas de esas culturas y compartiendo su vida espiritual. Había antes las religiosas, mayormente los colegios católicos, eran dirigidos por religiosas o religiosos que eran siempre eran españoles, había italianos, había alemanes,
¿no? Entonces, esa experiencia que han venido y han ido mostrándonos cómo es, y una vez que muchas personas han conocido, han decidido hacer inclusive cambio de la vida que tenían. O sea, han llegado a ser sacerdotes también, y ya muchos han regresado también a su lugar de donde han venido, ¿no? El otro es el diálogo del intercambio teológico. Sabemos que la teología estudia a Dios, ¿verdad? Es el estudio de Dios. Entonces, trata, sobre todo las personas que han leído, que han estudiado teología, generalmente que son los sacerdotes religiosos, religiosas, entonces son expertos en teología. Y ellos primero tratan de entender profundamente las respectivas herencias religiosas y apreciar los respectivos valores. Entonces, ellos empiezan a ver cómo esta teología que ellos han aprendido, cómo la pueden poner en práctica con las personas que somos nosotros, o sea, los laicos, conociendo nuestra realidad, cómo pueden entender esto y profundizar este aprendizaje, estas enseñanzas, también darlas cada vez a los demás para que puedan entender cómo es esta cercanía a Dios y más que todo esta experiencia de Dios, ¿no? De Dios, ya sea espiritual y también esa relación interpersonal con los demás, ¿no? Y también todo esto, sin embargo, todo esto que hemos visto, que se da generalmente en las religiones más grandes que siempre buscan el diálogo interreligioso, vamos a ver que también esto se puede aplicar a las religiones espirituales indígenas, que expresan su sentido a la divinidad. Entonces, hay una cosa que nos dice, hay que acercarse con gran sensibilidad, puesto que contienen valores espirituales y humanos. O sea, cualquier religión que veamos siempre tiene valores espirituales y humanos. Y Jesús las ha vivido. Entonces, inclusive nuestros antepasados, aunque adoraban o veneraban también, digamos, al dios Sol, a la diosa Pachamama y todo eso, tienen valores, ¿no? El valor de la complementariedad, de la solidaridad. Y es lo que Jesús también enseñó. Entonces, si nos damos cuenta, todas las religiones en sí practican valores. Y no podemos decir, no, yo solamente, hay diferencias en el sentir, digamos, de que bueno, creen en algo más y no en esto o en el otro, pero sin embargo, en el fondo siempre hay valores espirituales y humanos, los cuales deberíamos practicarlos en nuestro diario vivir. Entonces, chicos, esto es lo que tenemos que ver con el diálogo y que está relacionado con el anterior tema. O sea, todo el tema ahora sí hemos terminado con esto, porque vemos que conocer cómo se ha ido realizando las diferentes, los concilios, las conferencias a nivel latinoamericano y todo eso, justamente es para ver ese diálogo, cómo se tendría que ver con las religiones, con las 5 religiones que se conocen a nivel mundial y también con las religiones espirituales indígenas. Entonces, se tiene que llegar a esa forma de que haya no un sincretismo, sino más bien un diálogo. O sea, yo puedo poner de esa forma cómo puedo mejorar o puedo sacar algo bueno de esta otra religión para que yo pueda mejorar mi vida espiritual, mi vida social. Entonces, ¿cómo puedo? Entonces, eso es el diálogo, chicos. Entonces, vamos a ir viendo de que nosotros a veces nos quedamos solamente muchos en criticar o en ver el lado negativo, pero si nos damos cuenta, todos, se puede decir que todos apuntamos así, vamos directamente todo a ese ser superior. Y ese ser superior puede ser la Pachamama, el Dios Inti, puede ser Dios Yahvé, Jehová, Alá, ¿no? Entonces, si vemos
muchos que le ponemos diferente, pero si vamos analizando todo, vamos siempre buscando y encontrando con ese ser superior, que el cual nos va a hacer que realmente nuestros valores pongamos en práctica y mejorar nuestra vida, tanto espiritual como social. Espero que me hayan entendido, chicos. Les pongo ahí y decirles gracias por todo, y cualquier pregunta ya vamos a ir intercambiando en la clase que nos veamos. Gracias.